Entrar en el juego de un ser que sabe jugar muy bien sus estrategias es llegar a un laberinto sin salida. Sigamos conociendo el juego del zodiaco. El criptograma enviado al periódico San Francisco Crónico decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Algo hace que sea la experiencia más emocionante, incluso mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasarme o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. El mensaje fue firmado por un círculo y una cruz. Terminaba con una seguidilla de letras que no parecían tener un orden lógico y se pensó que se trataba de un confuso anagrama, aunque intentaron darle sentido con otros caracteres, pero ninguna solución parecía convincente. Miembros de la inteligencia naval analizaron las transcripciones realizadas por cientos de ciudadanos que intentaron descifrar el contenido de la carta y llegaron a la conclusión que la interpretación realizada por Donald y Betty Gallen era la correcta. Aún así, algo que llamaba poderosamente la atención de los investigadores es que tanto las cartas como los mensajes en clave tenían varias faltas de ortografía. Se imaginaron que podía ser intencional y conformar otro mensaje oculto aún más complejo de descifrar. La policía decidió no difundir la noticia de que el criptograma había sido resuelto. Claramente el asesino era un sujeto arrogante y deseaba llamar la atención. Si creía que su mensaje aún no podía ser decodificado, sería muy probable que intentara comunicarse nuevamente con los medios de comunicación para burlarse y entregar nuevas pistas. Los detectives a cargo del caso sabían que seguirle el juego a un psicópata era peligroso, pero no tenían otra alternativa. Pocos días más tarde, el jueves 7 de agosto, otra carta del asesino fue recibida en las instalaciones del San Francisco Examiner. La nota decía lo siguiente: estimado director, Zodiaco habla. Respondo a su petición sobre más detalles sobre lo bien que me la estoy pasando en Vallejo. Estaré encantado de darle más material. Por cierto, ¿se está divirtiendo la policía con el mensaje cifrado? Si no, dígales que se animen. Cuando lo descifren, me tendrán. Con respecto al 4 de julio, no abrí la puerta del coche. La ventanilla ya estaba bajada. El chico al principio estaba en el asiento delantero. Cuando empecé a disparar, en el momento que le disparé por primera vez en la cabeza, se echó hacia atrás al mismo tiempo y así me estropeó el tiro, terminando en el asiento trasero, agitando violentamente las piernas. Por eso le disparé en la rodilla. No me marché del escenario del crimen, derrapando a toda velocidad, como han dicho los periódicos de Vallejo. Me fui lentamente para que mi coche no llamara la atención. El hombre que dijo a la policía que mi coche era marrón era un negro de entre unos 40 y 45 años, vestido de manera andrajosa.
Yo estaba en una cabina telefónica, divirtiéndome con el policía de Vallejo, mientras él pasaba. Cuando colgué el teléfono, el maldito aparato se puso a sonar, y eso hizo que él se fijara en mí y en mi coche. En ese episodio, la policía se preguntaba cómo podía acertar a mis víctimas disparando en la oscuridad. No lo dijeron abiertamente, pero lo dieron a entender, diciendo que había mucha luz esa noche y que yo podía ver siluetas en el horizonte. Una gran idiotez. Esa zona está rodeada de colinas y árboles altos. Lo que hice fue pegar una linterna pequeña en el cañón de mi pistola. Si se fijan en el centro del rayo de luz y lo dirigen a una pared o un techo, verán un punto oscuro en el centro del círculo de luz, a unos 7 o 15 centímetros de distancia. Cuando está pegado en el cañón de la pistola, la bala va directamente al centro del punto negro de la luz. Solo tuve que acribillarlos. No hacía falta destreza. En esta nueva carta incluía una increíble cantidad de detalles que solo la policía de Vallejo conocía, lo que terminó por convencer a varios investigadores que en realidad se trataba del asesino, a lo que por primera vez se refería a sí mismo como el Zodiaco. Insistió en que podrían descubrir su verdadera identidad si eran capaces de descifrar el criptograma. Pero lo que no sabía era que los investigadores ya contaban con la transcripción realizada por Donna, la cual fue revelada al público el martes 12 de agosto y quedaba claro que Zodiaco no tenía la mínima intención de entregarse. La curiosidad de los medios de comunicación empezó a crecer cada vez más rápido, al igual que la inseguridad en la población de California. Cerca de las 7:10 del sábado 7 de septiembre de 1969, en el condado de Napa, un pescador y su hijo se acercaron hasta un complejo turístico para realizar una denuncia, afirmando haber encontrado a una pareja de jóvenes malheridos en la orilla del lago Berryessa. Al no estar seguros de lo que estaba ocurriendo o si se encontraba alguien armado merodeando la zona, decidieron salir en busca de ayuda, mientras los dueños del centro turístico rodeaban la península en 2 botes para localizar a las víctimas. El guardabosque, Lenny Dunn, condujo en su auto casi 5 kilómetros hasta el sitio indicado por los testigos y fue el primero en llegar a la escena. Al acercarse al lago por un camino de tierra ubicado a un costado de la carretera, pudo ver a un joven delgado que se arrastraba por el piso. Se trataba de Brian Hadwell, de 20 años, el cual fue apuñalado 6 veces por la espalda. Lenny intentó hablar con él y éste le pidió que ayudara a su novia, que se encontraba a la orilla. Cecilia Ann Shepard, de 22 años, se encontraba a unos 270 metros sobre un enorme charco de sangre. El atacante la apuñaló 24 veces en la espalda, el pecho y el abdomen, pero aún respiraba. Pocos minutos más tarde, las autoridades se presentaron en la escena del crimen e intentaron mantener a las víctimas con vida.
y los dirigieron al hospital más cercano que se encontraba a 1 hora de distancia, por lo que las ambulancias tardaron en llegar. Aunque los jóvenes se estaban desmayando consecutivamente por la cantidad de sangre que habían estado perdiendo, uno de ellos afirmó que el sujeto que los había atacado llevaba una capucha negra similar a la de un verdugo, el cual los encañonó y los ató para luego apuñalarlos. Fueron dirigidos al hospital en estado crítico cerca de las 7:50, casi 1 hora después del ataque. La telefonista de la comisaría de Tampa recibe una inquietante llamada, la cual decía lo siguiente: quiero dar parte de un asesinato, no de un doble asesinato. Se encuentran a 3 kilómetros al norte del cuartel general del Bosque. Estaban en un Volkswagen blanco. Soy el que lo ha hecho. El sospechoso dejó el teléfono descolgado, a lo que ayudó a las autoridades a encontrar la cabina utilizada en su ubicación. Esta se ubicaba en el 1231 de Mascret, a 4 cuadras de la comisaría, aunque se pudo rescatar la huella de la palma de la mano en el auricular, la que no sería de gran ayuda. Pocas horas más tarde, el sargento Ken Narlow, encargado de la investigación, se presentó en la escena del crimen, descubriendo algo verdaderamente escalofriante en las puertas del coche de las víctimas, ubicado a unos 500 metros del lugar de los hechos. El atacante había dejado un escrito con rotulador negro que decía lo siguiente: Vallejo 12-20-63, 7-4-69, septiembre 27 del 69, 6:30, con cuchillo. Justo sobre la inscripción se notaba un raro signo formado con un círculo y dentro una cruz. Ken Narlow le reconoció de inmediato, al igual que aquellos números que se encontraban eran de zodiaco y las fechas de las ultimaciones cometidas en Vallejo y Solano. Esta nueva pista desconcertaba a las autoridades. No sabían si realmente se trataba del mismo sujeto. Entonces cambió su modus operandi. No solo atacó a sus víctimas en plena luz del día, sino que las inmovilizó con cuerdas y las apuñaló. A pesar de que Cecilia Ann Chapin fue sometida a varias operaciones, falleció el lunes 29 de septiembre. La arteria aorta se encontraba prácticamente cercenada, a lo que perdió una gran cantidad de sangre. Afortunadamente, Brian Hardware sobrevivió, pues ninguna de sus heridas dañó algún órgano vital. La policía sabía que su testimonio podría ser crucial en la investigación. Esta vez, Brian Hardware pudo dar una descripción mucho más detallada del atacante. Este afirmó que aquella tarde se encontraba junto a su novia en el lago cuando un extraño se acercó y los apuntó con un arma. Se trataba de un hombre de aproximadamente 1,80 de estatura y con textura gruesa. Llevaba una capucha que le cubría la cara y lentes oscuros, además de una chaqueta y un curioso símbolo en el pecho, el mismo que se encontraba dibujado en el Volkswagen.
En un principio, les pidió que le entregaran todo el dinero que traían encima y las llaves del coche, pues supuestamente se dirigía a la frontera con México. También les confesó que era un prófugo que había ultimado a un guardia para poder huir de la cárcel. Brian Handwer decía que aunque le parecía un sujeto imponente, tenía una voz suave y monótona. Hasta ese momento parecía estar tranquilo. De pronto sacó una soga de aproximadamente 1,5 metros y les dijo que tenía que inmovilizarlos para que no lo siguieran. Primero obligó a Cecilia a sujetar las manos de su novio. Luego ató a la chica, asegurándose de que los ató perfectamente a ambos, dejándolos tendidos boca abajo, completamente indefensos. Fue en ese momento que sacó un cuchillo de aproximadamente unos 30 centímetros y dijo en voz baja: «Tengo que apuñalarlos». Primero se acercó a Brian, le dio 6 puñaladas en la espalda hasta que éste desmayó. Segundos después, cuando recobró el conocimiento, pudo ver cómo el sujeto apuñalaba de forma salvaje a su novia, mientras ésta gritaba y se retorcía de dolor. Si bien el hombre había mantenido la calma cuando comenzó a apuñalarlos, parecía más bien nervioso y sus manos temblaban. Su tono de voz cambió y parecía mucho más exaltado. Brian Handwer recordaba que su capucha se inflaba a un ritmo frenético mientras apuñalaba a Cecilia. Segundos después se dirigió al auto, escribiendo la nota en la puerta para posteriormente darse a la fuga. Ambos jóvenes se encontraban malheridos, pero consiguieron zafarse de sus ataduras, ayudándose mutuamente con los dientes. Brian intentaba llegar hasta la avenida para pedir ayuda, cuando el guardabosques Lenny Land lo encontró arrastrándose por el camino. El testimonio de Brian Handwer sirvió para confirmar lo que los investigadores sospechaban. El dinero y las llaves del auto estaban en la escena del crimen, por lo que el robo no fue el motivo del ataque, sino el placer sexual que le producía apuñalarlos. Si realmente se trataba de Zodíaco, entonces sus niveles de sadismo estaban aumentando. También se encontraron las marcas del auto detrás del vehículo de Brian ese día, pero debido a las características del terreno era difícil identificarlas. En el lugar del ataque encontraron además un par de huellas que serían analizadas a detalle, las que pertenecían a unas botas de talla 44, y por la profundidad de las pisadas se estimaba que el sospechoso debería pesar al menos unos 100 kilos. Los pasos eran firmes y cortos, demostrando que tras apuñalar a las víctimas se fue caminando fuera de lugar. Gracias a ciertas características de la suela, se llevó a cabo la conclusión de que el calzado del sujeto era un modelo de botas Win Walker. Los investigadores intentaron rastrear dicho calzado, pero descubrieron que se llegaron a fabricar más de 1 millón de botas exactamente iguales, gracias a un contrato gubernamental. 103,000 pares fueron enviados a Utah, distribuidos en las instalaciones de la Fuerza Aérea y la Marina de la costa oeste. Esto significa que el asesino tenía alguna relación con el ejército.
Tras este nuevo ataque, tanto la prensa como la opinión pública comienzan a presionar a las autoridades. Era evidente que la investigación no tenía ningún avance y que Zodiaco se burlaba de las autoridades. Uno de los agentes reconoció en una entrevista que se enfrentaban a un sujeto que obtenía placer sexual al momento de ultimar, lo que provocó más preocupación en la población y sobre todo en los residentes del condado de Nampa. Pero no tardó tanto tiempo antes de que el asesino volviera a ultimar. Llegamos al final de esta segunda parte del asesino del Zodiaco. Si quieres seguir descubriendo las cartas y la lista de crímenes de este asesino, te esperamos en la tercera parte de su historia. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte, regálame tu like y comenta. De este personaje, ¿qué piensas tú de su juego de búsqueda con las autoridades? Soy Luz del Infierno, la dama del terror y el suspenso. Nos vemos en una próxima transmisión.